Invertir en pisos para alquiler no te va a hacer libre. Algunos piensan que la libertad se consigue acumulando pisos con las rentas que te van a generar, pero gestionar pisos de alquiler puede ser un auténtico dolor de cabeza. Para mí, también lo era hasta que creé sistemas como los que te contaré en este vídeo. Y es que si tus alquileres no pueden funcionar sin ti, no tienes inversiones, lo que tienes es un autoempleo. En este vídeo te voy a enseñar cómo creo mis propios sistemas para que mis pisos de alquiler funcionen solos. Soy Ramón y me dedico a aplicar la inteligencia artificial y las automatizaciones al sector inmobiliario. Y si algo he aprendido de la inversión inmobiliaria es que no es cuestión de cuántos pisos tienes, es cuestión de cómo los gestionas. Quiero hacerte una pregunta y debes ser sincero o sincera. Si mañana te vas una semana de vacaciones y apagas el teléfono, ¿tus pisos siguen funcionando? ¿O realmente todo depende de ti? Ahora te cuento cómo puedes conseguir que no dependa de ti. Un sistema no es una herramienta, un sistema es un conjunto de procesos repetibles que producen siempre el mismo resultado, sin empezar de cero cada vez. Te pongo un ejemplo. En la entrada de un nuevo inquilino en uno de nuestros pisos o habitaciones, pedir la documentación, filtrar a los inquilinos, firmar el contrato, los cobros, las incidencias, renovaciones de contrato, incluso cuando sale el inquilino del piso o de la habitación. Si cada vez lo haces distinto, no tienes un sistema, estás improvisando. Si cada vez empiezas desde cero, no tienes un sistema, eres un robot. Ahora voy a enseñarte cómo puedes bajar todo esto a tierra y decidir qué partes automatizar primero, básicamente por dónde empezar. En mi caso, yo no empiezo por las herramientas, empiezo por las tareas. Hago un listado de todas las tareas que se repiten, diariamente, semanal, mensual o incluso anual. Y entonces me hago 4 preguntas. ¿Cuántas veces se repite esta tarea? ¿Cuánto tiempo me consume? ¿Qué coste tiene? Y finalmente, si necesita criterio e inteligencia para realizarlas o realmente es una tarea mecánica y repetitiva. Todo lo que sea repetitivo, documental y predecible es perfecto para crear un sistema que además sea automático. Pero espera, no vamos directos a automatizar. Antes de automatizar hay que diseñar. Este es el orden que yo sigo. Definir el proceso de inicio hasta el fin. Quitar todos los pasos que no sean necesarios. Estandarizar. Idealmente siempre debe ser el mismo proceso, exactamente igual. No podemos hacer pasos distintos en cada ocasión. Y ahora sí, automatizar. ¿Es posible automatizar todo el proceso? Pero eso sí, es muy importante tener en cuenta que la automatización no arregla el caos, sino que lo acelera o incluso lo multiplica. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro cuáles son los pasos necesarios, el orden y cómo simplificarlo al máximo posible. Ahora viene la parte más interesante. Quiero mostrarte un sistema real funcionando. También podemos ver el ahorro que nos puede generar. Así que vamos a ello. Ejemplo real. Un inquilino nos comunica que quiere dejar el piso o la habitación. Debemos firmar un documento de finalización de contrato. El proceso típico sería registrar su salida, preguntarle qué día exactamente quiere salir, pedirle feedback del motivo por el cual se marcha, comprobar si cumple la permanencia mínima que tiene estipulada en el contrato, crear el documento de finalización de contrato, teniendo en cuenta si cumple o no para devolverle la fianza, por lo que utilizaremos 2 contratos distintos con y sin fianza. Copiar todos los datos del inquilino y de su contrato en este documento, enviárselo y esperar a que lo firme, lo guarde en la carpeta correspondiente y en caso de que tenga un seguro de impago, reenviarle el documento al seguro. Como mínimo son 20 o 30 minutos. Y eso si el inquilino va rápido en responder y en firmar. Y este tiempo lo dedicamos cada vez, con cada rotación. En cambio, si tienes un sistema el cual podemos aplicar automatización, funcionará de la siguiente forma. Cuando el inquilino, por ejemplo, nos envía un WhatsApp diciendo que quiere dejar el piso o la habitación, le contestamos con el enlace a un formulario que debe rellenar para formalizar su petición de salida. En este formulario le pedimos, por ejemplo, su nombre, apellidos, DNI para comprobar sus datos, en qué piso y habitación está, más que nada para identificar cuál va a quedar libre y verificar los datos del contrato para comprobar, como os decía, si cumple la permanencia mínima o no. Por este motivo, le pedimos también la fecha deseada de salida. Con esta información podemos calcular si cumple o no la permanencia mínima. En mi caso, son 6 meses. Y finalmente aprovecho la ocasión para pedirle feedback de por qué deja el piso o la habitación. Pero aquí empieza lo mejor. Esta
es la automatización que utilizo para las salidas. Está hecha con make.com. Cuando un inquilino rellena el formulario, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, se activa esta automatización. Con los datos rellenados en el formulario, busca en el Excel donde tengo registrados a todos mis inquilinos. Uno de los datos que verifica es cuándo entró, qué permanencia mínima tienen y a continuación comprueba si lo cumple o no. ¿Por qué? Porque esto hace que continúe por el proceso de arriba, el camino de arriba o el de abajo. Por arriba en el caso de que se le devuelva la fianza o en el de abajo en el caso de que no. La única diferencia es que el documento de finalización de contrato hace mención a si se devuelve o no la fianza por incumplimiento de la permanencia mínima. Aunque no te lo creas, esto pasa más de lo que pensamos. A continuación se rellena el modelo del documento que toca de forma automática, con toda la información del inquilino, del inmueble y del contrato en vigor. Finalmente, se pasa a PDF y se le envía por email al inquilino con unas instrucciones de salida. También importante, registramos en nuestro Excel todos los datos de la salida. Literalmente cuestión de segundos. Y como decía anteriormente, no es solo el tiempo ahorrado, sino que ya no tienes que estar presente en todo el proceso, ni realizar ninguna acción. De hecho, para ser sincero, sí que has tenido que enviar el enlace del formulario al principio cuando te contacta el inquilino. Pero aunque hoy no quiero entrar al detalle, como quizás te puedas imaginar, esta parte también se puede automatizar. Te muestro un ejemplo de chatbot súper fácil de construir que contesta a los inquilinos, entiende el contexto y en caso de que esté pidiendo dejar el piso o la habitación, automáticamente puede enviarle este enlace del formulario que comentábamos. Ahora sí, ya no tienes que hacer absolutamente nada del proceso. Si te interesa este chatbot, que también puede solventar incidencias, mantenimientos, conflictos, etc., déjame un comentario y haré un vídeo sobre esta herramienta que literalmente puede cambiar tu vida en la gestión de inmuebles. Todo esto que estás viendo no es simplemente una idea maravillosa o improvisada. Esto es parte de todos los sistemas que usamos y compartimos en Propia, mi comunidad privada. Allí documentamos procesos reales, automatizaciones con Make y casos prácticos como este aplicados siempre al sector inmobiliario. También aprendemos a utilizar la inteligencia artificial en millones de casos de uso inmobiliario. Creación de planos, renders, propuestas de distribución y decoración y mucho más. Si te interesa profundizar, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Pero quédate porque ahora vamos a ver cómo funciona la automatización que te he mostrado en directo y ver cuál es el resultado. Vamos a ejecutarlo ahora. Hago clic y cronometramos. Desde que se envía el formulario hasta que se genera el contrato y se envía por email y se registra en el Excel, han pasado muy pocos segundos. Pero lo importante, como te decía, no es únicamente el tiempo ahorrado, sino que este proceso ya no depende de ti. Ahora piensa a largo plazo. Multiplica este sistema, el ahorro que hemos conseguido, por el número de pisos o habitaciones o inquilinos que puedas tener. Para cada contrato, el de entrada y el de salida, porque esto lo puedes replicar para cualquier documento o contrato que tengas que rellenar. Y esto a lo largo de los meses y de los años. Aquí aparece la verdadera rentabilidad, el tiempo ahorrado, la escalabilidad que te da y sobre todo la tranquilidad. Porque un inversor no debería estar apagando fuegos, debería supervisar sistemas. Tienes una serie de sistemas, uno para cada tarea, y tú simplemente deberías supervisar cada X tiempo que todo funciona correctamente. Pasas a ser el director de orquesta. En este caso, director de sistemas automatizados. Suena bien, ¿verdad? Si tus inversiones no pueden funcionar sin ti, no son inversiones, son un trabajo mal estructurado. Y esto te aseguro que siempre termina mal. La libertad financiera no llega por comprar más y más y más pisos. Viene de crear mejores sistemas antes de comprarlos. Hay quien dice: cuando tenga más pisos ya los estandarizaré o ya lo automatizaré. Error. Primero estandariza y automatiza. Después estarás listo para crecer. Al revés, te aseguro que no funciona. Estarás tan sobrepasado que ya no tendrás tiempo ni energía para hacerlo. Y además, hoy, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como la inteligencia artificial y las automatizaciones, esto ya no es opcional, es el mínimo exigible. Si quieres saber cómo lo hago yo para gestionar 6 pisos, la mayoría a varias horas en coche de donde vivo, incluso en otros países, sígueme y te cuento todos mis secretos.